Que el Señor les continúe bendiciendo. Siempre es un privilegio poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Reciban un saludo especial nuestros hermanos en Perú y usted que está viéndonos hoy. Que el Señor le derrame ricas y abundantes bendiciones. El anhelo de nuestros corazones siempre es que cada palabra ministre a cada uno de nosotros. Que cada vez que Dios trae una palabra, sea una palabra que penetre a nuestro corazón, que toque nuestra vida y que nos mueva a cambios que nos lleven a que cada día nos parezcamos al carácter de Cristo. Así es que felicitaciones a todos los padres en este día tan especial. El tema de hoy se llama Se busca un padre. La palabra del Señor nos habla aquí en 1 de Samuel capítulo 2 de un sacerdote llamado Elí. Y nos cuenta que Elí era el sacerdote que Dios tenía en este lugar. Tenía sus hijos. Lamentablemente, como nosotros leímos en el pasaje anteriormente, sus hijos no estaban siendo lo que Dios quería que fuesen. Y en el pasaje que nosotros leímos, yo les invito ahí en 1 de Samuel capítulo 2, del versículo 12 en adelante. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Esto eran los hijos del sacerdote. Los hijos del hombre que estaba liderando espiritualmente al pueblo. Por eso el tema de hoy se llama Se busca un padre. Y recuerdo cuando Diógenes dice que este filósofo salió por las calles con una lámpara en pleno día y caminaba con esa lámpara y las preguntas eran, ¿qué haces? ¿Qué es lo que estás haciendo con una lámpara en el día? Y él decía, busco un hombre. Busco un hombre. Y claro, la respuesta era obvia, que aún en medio de la luz, necesitaba más luz para encontrar ese hombre. El tema de hoy es se busca un padre. Y definitivamente estamos en búsqueda de esos padres, de ese padre conforme al modelo de Dios. Conforme al modelo de Dios, porque cuando los padres al modelo de Dios se levanten en nuestra sociedad, nuestra ciudad, nuestra nación será revolucionada. ¿Se imagina usted? Todos esos hombres conforme al modelo de Dios, conforme al carácter de Dios. Si eso sucede, hermanos, es cuando no hay una esposa rebelde que no quiera sujetarse, ni hay hijos rebeldes que no quieran reconocer autoridad. Cuando hay un padre conforme al corazón de Dios, conforme al plan y al propósito de Dios. Se busca un padre en primer lugar que esté presente. En el momento de concebir, en el momento de trabajar en la preparación para que haya ese hijo, hay dos. Pero muchas veces en la hora del alumbramiento solo hay un padre, solo hay uno de los procreadores, solo hay una persona ahí en el momento del alumbramiento. Se necesita un padre que esté ahí para darle ese calor, ese apoyo a ese hijo, para que escuche esa palabra suave, noble, dulce, que le diga, bienvenido, bienvenido a esta familia, te estamos esperando. ¿Qué cambio, qué impacto hace las palabras de un padre y de una madre en un hijo? ¿Cómo transforma, cómo toca, cómo revoluciona? Y a veces parece mentira, pero ensáyelo. Y de pronto muchos de los que estamos aquí lo hemos visto. Cuando está el embarazo y escuchan la voz del padre o de la madre, esos niños se mueven
porque están respondiendo a esa voz. Y qué interesante es que en el momento del alumbramiento esa voz la pueda escuchar más audible, más cerca, que le diga: bienvenido, estamos aquí. ¿Cuántos niños abandonados? ¿Cuántos niños que al nomás nacer pierden la vida porque no han tenido a su lado el apoyo que les era necesario en sus vidas? ¿Cuántos niños hoy necesitan esa palabra de aliento en el momento de nacer? Fue famoso y se ha hecho histórico cómo esas gemelas que habían crecido en el vientre de su madre, recuerdan, y una de ellas estaba más fuerte, y empezaron a pensar: ¿qué hacemos? Y una de las enfermeras tomó la decisión de ponerlas juntas, y la una abrazó a la que estaba más débil, y ese es el abrazo que le dio fuerza, que le dio fortaleza. Y pareciera mentira, pero desde pequeños los niños necesitan esas palabras de apoyo, de afirmación, de aliento. Se busca un padre que esté presente en el crecimiento de su hijo, que pueda verlo caminar, que conozca, que reciba esas impresiones. Se busca un padre que esté pendiente del desarrollo de su hijo. ¿Sabe, hermano, cuántas estaciones tiene el año? 4. Y en algunos países como los nuestros, donde nosotros vivimos, podemos ver bien marcadas las estaciones diferentes. Y se da cuenta usted que cada estación demanda de algunos requisitos. No podemos pasar un invierno con ropa de verano y nos preparamos para ello. Quiero decirle que también los hijos tienen épocas, tienen etapas diferentes en las que también necesitan estar preparados. Y es ahí donde se necesita un padre con el modelo de Dios, que pueda responder a las inquietudes, a las preguntas, que pueda responder aún a esos sentimientos, a esos vacíos que tienen nuestros hijos. ¿Sabe cuánta presión, cuánta situación hay alrededor de ellos? En la escuela, con sus amigos, donde necesitan llegar a casa y poder recibir no solamente reproches, sino un padre, una madre que le pueda decir: hijo, ¿cómo estuvo tu día? Se necesita un padre que esté pendiente del desarrollo de su hijo. Conocí la historia de un niño que se quejaba siempre de dolores, y su madre siempre le dijo: es que tú eres un loco, tienes que dejar de jugar fútbol, tienes que dejar de andar descalzo, porque él siempre se quejaba de dolor en las piernas. No le pusieron cuidado en su crecimiento, el reclamo, el dolor, lo que este niño decía. Y no fue hasta ya tarde cuando descubrieron que lo que el niño tenía no era solamente situación por el juego, por salir descalzo, sino que era una situación más grave y comprometedora en su vida. Había un tumor en su pierna y no se habían dado cuenta. Necesita un padre que esté presente en el crecimiento de su hijo, en el desarrollo de cada etapa de su vida. ¿Cuándo usted dejó de necesitar a su padre y a su madre? No sé, pero yo necesito de ella todavía a los 50 y pico de años. ¿Cómo me sirve de aliento ese abrazo de mi madre, esa palabra? ¿Cómo sirve de aliento esa palabra de un padre que aún en medio de las angustias y aún cuando pensamos que ya no necesitamos, haya una voz que nos diga: no estás solo, yo estoy contigo, estamos juntos? Qué hermoso es poder tener. Se busca un padre que no solamente estuvo en el alumbramiento, sino que esté en el crecimiento, disfrutando cada etapa, cada descubrimiento de su hijo. Es hermoso cuando nosotros podemos ver en la palabra de Dios un hombre llamado Job. Y dice en el capítulo 1, del versículo 1 al versículo 5, que este hombre estaba pendiente de sus hijos.
Y aun cuando fueron grandes y se reunían para los banquetes y para hacer sus reuniones y compartir, dice que él siempre estaba pendiente. Y aún después que había pasado el día de la fiesta o del convite, como dice en algunas versiones, él venía y se presentaba delante de Dios intercediendo por si acaso sus hijos habían pecado contra Dios. Se necesita un padre que esté presente en los triunfos y en los fracasos. Qué hermoso es poder estar ahí con nuestros hijos. En el pasaje que nosotros leímos, no alcanza uno a comprender cómo un sacerdote, cómo el líder espiritual tenía estos hijos y había descuidado esta área. Porque yo le digo que estos cambios no son de la noche a la mañana, son paulatinos. Hermano, si nosotros cambiamos nuestra conducta, no es nunca de un solo golpe. Esto se ha venido gestando por varios días, varios años, varios meses. Y para que llegue a declarar estas palabras, si recuerda las dos maneras como califican a estos hijos de Elí, eran impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Yo no sé si usted lo alcanza a comprender. Los hijos del sacerdote Elí eran impíos y no tenían conocimiento de Jehová, porque había un padre ausente. Y a veces usted puede estar en la casa, pero ausente de la vida de sus hijos. Puede estar proveyendo para la casa, pero ausente de la relación, de la necesidad, del crecimiento, del desarrollo de sus hijos. ¿Cuántos jóvenes acuden al suicidio? Y quiero decirle que el índice es alto. Y cuando usted investiga por qué, se da cuenta que muchas veces los padres, y me refiero no solamente al padre, también la madre, queremos solamente hacer lo que nosotros queremos. Estábamos con Lasny viendo una película y me impactó. Un hombre moral, ético, lucía como un padre ejemplar, aparentemente. Estaba en casa proveyendo, sí, estaba queriendo que su hijo estudiara en la universidad, y era ese hombre que trabajaba duro para traer a la casa el pan de cada día, el sustento. Y cuando este niño está estudiando, sacaba notas excelentes, era un muchacho obediente, y cada cosa que su padre le decía, aunque no le gustara, él decía, sí, papá. Pero en el proceso de estudio cambia de una escuela a otra, y cuando él va a la escuela encuentra un maestro buenísimo en arte y comienza a involucrarse él en el arte, y él se disfruta, un muchacho muy centrado, muy respetuoso, con muchos valores. Y el maestro descubre que en él hay una pasión por el arte dramático. Y lo involucran y hacen presentaciones. Y él está feliz de la vida, disfrutando. Y cuando el padre llega a una de las presentaciones, está de pie, furioso. Termina la presentación, todo el mundo aplaudiendo y todo el mundo reconociendo a su hijo. Eres un tremendo actor, eres tremendo hombre, nos hiciste sentir. Y mientras el maestro y todo el mundo lo celebraba y le reconocía, el padre lo único que le dice, dígale a mi hijo que salga, que nos vamos. Lo agarró, lo llevó a su casa, y cuando él comenzaron todos a saludarlo, y mientras él va en su vehículo, él le dice, déjate de cosas. Y se fueron para la casa. Cuando llega a la casa lo sienta y le dice, nunca, nunca, nunca serás un actor. Tú vas a ser un médico y yo voy a pagar para que tú estudies para doctor y nada más. Y le ridiculiza y le hace mofa.
de lo que él quiere ser. El joven siempre ha dicho que sí. El joven siempre ha respondido. La mamá se queda impávida. Lo único que hace cuando el padre sale y le deja ese mensaje es: hijo, deberías de irte a descansar. Luces cansado. Él entra, ellos se acostaron, pensaron, el mañana ya cambia, no va a pasar más. Cuando este joven comienza a llorar, se vuelve a poner un atuendo de los que usó en la dramatización, abre las ventanas, lo ponen aquella noche de invierno y llega hasta la mesa de noche, saca un arma y cuando los padres escuchan un disparo, corrió el papá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No hay nada. ¿Qué pasa? Cuando encuentra a su hijo, se había suicidado de tanta presión. Se había suicidado porque no había una comprensión de su padre. Su padre pensó que su hijo va a hacer lo que él quiere, y a veces nos pasa a nosotros. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que los sueños que yo no alcancé, yo los quiero ver realizados en mis hijos. Y a veces le digo, usted tiene que hacer esto por esto y por esto. Y los muchachos terminan complaciendo a los padres a cambio de destruir la propia vida de ellos. Necesitamos un padre que esté en el crecimiento de su hijo, que conozca sus luchas, que conozca sus dolores, que conozca sus heridas, que se siente, que hable, que camine, que comparta, que conozca sus dudas, sus inquietudes. Un padre que esté presente ahí en medio del dolor y de la aflicción, en medio de los triunfos para celebrarlo, pero en medio de los fracasos para sostenerlo. En la casa de una familia pusieron reglas y dijeron: en esta casa nadie llega después de las 11 de la noche. El hijo había crecido, ya estaba contento, se sentía un hombrecito y dijo: papá, nos vemos luego. Y el papá le dijo: después de las 11 nadie entra a casa. Pero él pensó: mi papá, mi mamá me aman. Y llegó a las 11 y fracción. Cuando llegó, la puerta estaba cerrada, tocó el timbre, nadie respondió. Al rato, por el costado de la casa, salió su padre con una bata encima y se sentó donde él estaba y le dijo: hijo, la puerta no se va a abrir, porque esa es la regla de esta casa. Pero tú no vas a estar solo aquí afuera esta noche. Yo estaré contigo. Pudo cumplir las reglas, pero le pudo mostrar a su hijo que lo amaba y que no lo iba a estar solo, aún en medio de esas circunstancias, porque había estado presente en la vida de su hijo. A veces queremos que nuestros hijos nos cuenten sus cosas. Queremos que sus hijos sean libro abierto para nosotros y queremos que ellos abran su corazón, pero no tuvimos el hábito, porque cuando los niños venían pequeños a decirnos: mami, mira que se me fue el juguete para allá, mira que esto, no tengo tiempo, quítese de aquí, vaya por allá. Porque cuando crecieron y vinieron y nos dijeron: ¿sabes qué, mamá? En la mañana que pasó me moría aquí, mira, había sido por la mañana. Pero cuando vio a su madre o a su padre por la noche, le dice: y me corté en la escuela. Y me pasó, y dice: no tengo tiempo. Hermanos, se necesita un padre que esté presente en el nacimiento, en el crecimiento, en los triunfos y en los fracasos de los hijos. A lo largo de la Escritura encontramos padres ejemplares. Encontramos padres modelos, encontramos padres que estuvieron presentes en la vida. Cuando yo leo esta situación de Elí, lo único que viene a mi mente, a mi corazón, fue un padre que, aunque estaba presente físicamente, estuvo ausente de la vida de sus hijos. Y podemos estar ahí, pero no estar presentes en la vida de nuestros hijos. Debemos tomar tiempo, hermanos. Debemos
levantar y decir, Señor, aquí estoy yo para hacer cambios, para revolucionar esta sociedad. Por eso me impacta ese Jesús nuestro, ese Jesús maravilloso de Nazaret, que cuando Él vino, un solo hombre revolucionó la sociedad. ¿Se imagina si todos nosotros hoy tomamos estos votos y decimos, Señor, yo soy ese padre, yo quiero ser ese padre, yo tomo decisión de ser ese padre presente en la vida de mis hijos? Porque si usted no está presente, cuando crezcan, yo le digo, hermano, va a pasar lo que le pasó a Eli. En segundo lugar, se busca un padre que sea responsable. Un padre que sea responsable. Continuemos leyendo aquí en Primera de Samuel capítulo 2, en el versículo 13. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacía con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne para asar para el sacerdote, porque no tomará de tu carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía, queremos la grosura primero y después toma tanto cuando quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban la ofrenda de Jehová. Qué irresponsabilidad de ellos. Pero veamos, hermanos, que se busca ese hombre responsable. Y vamos a ver, responsable en la guianza espiritual. Yo le garantizo, hermano, en el nombre de Jesús, que si usted toma responsabilidad de la guianza espiritual de su hijo, de su hija, desde pequeño, usted va a ver un modelo de vida cuando crezcan. Créalo. Es hermoso cuando usted escucha 5, 6 generaciones de cristianos. Y cuando usted puede ver que ese modelo, en vez de irse deteriorando, se ha ido perfeccionando cada vez, cada generación. Pero ha sido porque ha habido un padre responsable en la guianza espiritual. ¿Sabe que Dios va a pedirle cuentas a ustedes, padres? Porque es bonito cuando los padres demandamos, soy la cabeza de la casa, soy la cabeza de la familia, aquí las decisiones tienen que ser aprobadas por mí. Suena bonito. Y sé que muchos las hemos dicho. Pero yo quiero decirles que para tomar ese papel, ese rol, primero tenemos que ser responsables. Responsables. Y responsables de darles el consejo, porque eso es lo que el Señor dice. Mire lo que dice Deuteronomio 6, 5 y 7. Dios le está mandando al pueblo israelita y le dice, ama al Señor tu Dios. ¿Cómo? Y mire la parte ahí, incúlcaselos, enséñaselos, repíteselas. ¿A quiénes? A tus hijos. Cuando estés en la casa, cuando estés caminando, cuando vayas en las calles. Hermanos, tenemos un compromiso, una responsabilidad. Y yo le digo que sí se aprende. Estamos contentos, agradecidos con Dios. Porque antes del año Lucas había entendido que él tiene que orar. Y quizá no comprende a cabalidad, pero va asociando. Y ya nosotros le decimos, Lucas va a tomar la pacha y él ya pone sus manos juntas.
Y estábamos gozando con mi mamá el otro día porque él quería el biberón, pero sucede que estaba fría la leche. Yo le dije, mami, vaya a calentársela un poquitico. Y yo agarré para poner para calentársela y él era, a cada ratito como que dice, ya oré, démela. Y él era poniendo sus manos juntas y mi mamá y yo estábamos muertas de risa de ver cómo él asociaba que antes de la pacha, antes del biberón, él está acostumbrado ya. Y yo le digo, son hábitos que los van adquiriendo. Y usted le dice, vamos a alabar al Señor. Hermano, se puede. Somos responsables. Y eso es lo que se busca. Padre responsable de la guianza espiritual de sus hijos. ¿Cuántos padres podemos decir, Señor, no hay día que yo no les instruya a mis hijos en tu palabra? No hay día que yo no tome un tiempo para ellos. Porque quiero decirles, no es que diga yo lo instruyo cada cuánto, pues cada mes o cuando me acuerdo. Hermano, esto es lo que le dice el Señor a Josué. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que cada año, así es, ¿verdad? Cada mes, cada 6 meses, no, de día y de noche. Óigame, le está diciendo cada día, todo el día meditarás en él. Pruébelo, pruébelo. Yo le reto a que usted ponga esto en práctica en su vida. De Proverbios 22:6 dice, instruye al niño cuando ya es viejo en el proceso, en el desarrollo de su crecimiento. Y yo le digo, ¿sabe por qué usted y yo estamos aquí? Porque esa semilla que fue sembrada ha germinado. Porque hubo quienes oraron, clamaron por nosotros, nos llevaron el mensaje y Dios Todopoderoso en su misericordia grande hizo que esa palabra germinara en nuestras vidas. Instruye al niño en su camino, que sea responsable en la guianza espiritual, pero ¿en qué más? Ayúdenme. En la provisión financiera. Hermanos, a veces podemos decir, yo soy responsable espiritualmente y yo no hay día que no oro, amén, gloria a Dios. Pero yo le digo que usted no va a poder ser responsable espiritualmente y quedarse ahí. Porque si usted conoce la palabra, sabe que un padre guiado por Dios con la dirección de Dios es un padre responsable financieramente. Es un padre que provee para sus hijos. Es un padre que se faja. Es un padre que lucha para que haya pan en su casa, para que a sus hijos no les falte el pan de cada día. Es un padre responsable en la guianza espiritual, pero también es responsable. Mire lo que 2 Corintios 12:14b. Yo quiero que lo leamos juntos ese pasaje. Después de todo, no son los hijos, sino ¿quiénes? Palabra de Dios. No son los hijos los que deben mantener a sus padres, sino los padres a los hijos. Es interesante que tenemos que buscar, y se busca un padre responsable espiritualmente, de la guianza espiritual, pero un padre responsable del sostenimiento económico. Un padre que pueda decir, mis hijos no les va a faltar el pan de cada día, porque aquí hay un papá que depende de un Dios grande, poderoso, pero no se acuesta a dormir, es diligente, busca, se faja para que ese pan de cada día no falte en su hogar. Y es hermoso cuando nosotros podemos encontrar padres así. Y cuando yo digo padres me refiero a la pareja, al equipo. Cuando la madre y el padre trabajan en equipo para poder traer la provisión para su hijo. No es la responsabilidad de los hijos, es la de los padres. Y mire lo que dice Lucas capítulo 15 del 20 al 24. Porque la tercera cosa es responsable en la necesidad emocional. ¿Cuántos creen que sus hijos tienen heridas? ¿Cuántos saben que sus hijos tienen heridas emocionales? Hermanos, nuestros hijos tienen heridas emocionales. Y crea lo que esas heridas, si no son sanadas, van a seguir en nuestra vida. Usted se ha dado cuenta de conductas
que a veces decimos conducta antisocial de esa persona mayor. A veces nosotros decimos, pero es un psicópata, pero es esto, pero es lo otro. Y comenzamos a ver, quiero decirles que en la mayoría de esos casos vienen traumas de infancia. Y en el proceso de crecimiento hay situaciones que marcan nuestra vida. Por eso necesitamos un padre que tome la responsabilidad de ver la sanidad de nuestro hijo. A veces lo escuchamos, lo vemos y quizá mucho lo hemos hecho. En medio de una separación a veces se utiliza al hijo, pero mire, y se le dice cosas del cónyuge, es que tu papá, es que tu mamá, es eso, y el muchacho está siendo usado, herido, porque va para allá y viene para acá y vuelve, y a veces llega un momento no sabe a quién creerle, lo están utilizando, porque ninguno de los dos toma conciencia de la necesidad emocional, de las heridas emocionales que se están forjando en ese corazón, en esa vida. Somos responsables de la guianza espiritual, del sostenimiento financiero, económico, pero también de las heridas emocionales. Créalo que muchos de las reacciones, de las conductas de nuestros hijos, si bien es cierto, en gran porcentaje la responsabilidad de que a veces hizo falta disciplina y ha hecho falta un padre, una madre que ha tomado la guianza, la dirección. Pero cuando usted dice, lo estoy haciendo, examine dónde, cuándo no lo hice, qué pasó en ese espacio, qué sucedió en esta vida. Lucas 15 del 20b hasta el 24, encontramos una situación tremenda. La Biblia nos cuenta ahí la historia de estos dos hijos. Habían dos hijos, uno de ellos llega a su padre y le dice, dame la herencia que yo me voy. Y dice que el padre le dio la herencia y se fue. Pero cuando estuvo afuera comenzó a malgastarlo. Y llega un momento que se queda sin nada, pero recapacita, vuelve en sí y dice, volveré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Qué haría usted si no estuviera este pasaje en la Biblia? ¿O cómo reaccionamos ante un hijo que nos ha dado la espalda y que se ha ido? A veces decimos, las puertas están cerradas, te fuiste, no regreses, aquí no hay lugar para ti. Pero mire este padre, es impresionante. Dice que estaba ahí cuando lo vio venir. Y eso da la idea de que era alguien que cada día esperaba a su hijo. Y cuando él venía, corrió y lo agarró del moño de los pelos y le gritó sus 4 verdades. No, dice que cuando venía fue para donde él lo abrazó. Bienvenido, hijo, te estaba esperando. Una persona que cuidó de la necesidad emocional de su hijo. No vino cuando regresó solamente a leerle la cartilla y a decirle esto y esto. Primero le mostró su amor, le hizo sentir importante, quería saber cómo estaba su hijo. Mandó a hacer fiesta, pónganle el vestido, pongan anillo, porque este hijo estaba perdido y lo he rescatado. Necesidad emocional. Hemos visto 2 puntos. Se busca un padre que sea, dijimos al inicio, que esté presente en su nacimiento, en su crecimiento, en sus triunfos y un fracaso. Segundo, se necesita un padre responsable. ¿De qué? De la guianza espiritual, financiera y las necesidades emocionales. Pero se busca un padre que sea modelo. Óigame, hermano, que sea modelo en su relación con Dios. Quizá la misma vida y nos pasa como a Elí. ¿Cómo era su relación con Dios? Que no pudo impactar a sus hijos. Y no podemos cuestionarlo tanto que dice que Dios llamó a Samuel y le dijo, Samuel, ven tú vas a ser ahora el que va a liderar. Porque se necesita.
No solamente que esté presente y que sea responsable, sino que sea un modelo en su relación con Dios. Cuando usted puede tener esa relación con Dios, ese caminar de la mano con Dios, usted va a impactar a su hijo. Porque muchas cosas su hijo no las van a recordar porque usted se lo dijo, sino porque lo vieron en usted. Lo vieron cada día y aprenden en la marcha. Por eso es interesante ver que Jesús a sus discípulos no solo los convocaba para darles instrucciones y enseñanza, sino que les dijo, vengan conmigo y les enseñaré a hacer y los haré pescadores de hombres. Porque Jesús los llamó a que vieran el modelo de vida, la calidad de Él, porque sabía que eso iba a ser más impactante que solamente darle las instrucciones. Se necesita un padre que sea modelo en su relación con Dios. Job 1:1 dice, en la región había un hombre recto e intachable que temía a Dios y vivía apartado, y este hombre se llamaba Job, un hombre perfecto. ¿Y sabe quién está diciendo eso de Job? Dios mismo. ¿Qué pudiera decir Dios de cada uno de nosotros hoy? ¿Cuál sería la declaración que Dios daría de usted, de mí, si pudiera hoy referirse a nosotros? Y se refiere a Job y dice, un varón intachable, perfecto, porque era un hombre responsable, porque era un hombre presente en la vida de sus hijos. Pero no solamente es un hombre que tenga una buena relación con Dios. Y yo le digo que la relación con Dios, hermanos, se ve en la vida diaria. Por eso dice, por sus frutos le conoceréis. Que sea un padre ejemplar en su relación con Dios, en su vida de oración, en su vida de leer la palabra, en su vida de compartir el mensaje, pero que sea un modelo en su relación de la familia. Usted sabe que hay muchos padres que a veces quieren más a sus hijos que a sus esposas. Y a veces ni lo quiera Dios, a la hora que sea, se levantan por un hijo, pero la esposa, ahí vea qué hace. Y hay el otro extremo, hay quienes corren para sus cónyuges, pero no para sus hijos. Y es ahí donde se necesita ese balance. Se necesita un hombre, se busca un padre que le pueda tener el equilibrio de darle el tiempo a su hijo, de darle el tiempo a sus hijos y de darle el tiempo a su cónyuge. Pero ese equilibrio usted no lo va a tener si no tiene una intimidad con Dios, porque es el Espíritu Santo, en la comunión con Dios, es el temor a Dios que le va a dar sabiduría. Por eso dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Usted tiene una relación con Dios, Dios le da sabiduría, le da tiempo y le da medida. Mire lo que dice esta palabra en Efesios capítulo 6, versículo 4. ¿Quieren leerlo conmigo? Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Buena relación con sus hijos. No solamente, hermanos, y yo sé que a veces después de un día de trabajo uno llega a la casa con los pelos parados, llega a la casa que no quiere saber de nada, quizá lo que quisiera es un baño, comer y dormir. Y cuando llegan a la casa, es que mire que la ventana está rota, es que mire que esto, es que mire que lo otro, que tenemos que ir a la actividad del hijo, que en la escuela. Y yo sé, hermanos, padres, que a veces ustedes quisieran decir, váyase usted, esposa. Y de hecho, muchos lo hacen. Pero hermanos, sus hijos lo necesitan. Sus esposas lo necesitan. Y muchas de ellas a veces de cónyuges están así. Y usted dice es que no se le puede hablar ni por escrito a esta esposa. Pero usted no sabe que de pronto la esposa está diciéndole de esa manera, necesito un tiempo para mí. Y quizá usted está diciendo por otro lado también el mismo mensaje, pero no lo hemos entendido por falta de la sabiduría y de la dirección de Dios. Pero se busca un padre
que sea un modelo en la relación con Dios, pero sea un modelo en la relación con su familia, porque sabe algo, que muchas peticiones de muchos hombres están siendo estorbadas. ¿Y sabe por qué? Porque no están tratando a sus esposas bien. Y eso dice Primera de Pedro 3:7. Dice, hombres, traten a sus esposas como a vaso frágil, para que sus oraciones no sean estorbadas. Así es, hermanos, que se busca un padre que sea un modelo en su relación con Dios, pero en su relación también con su familia. Y yo recuerdo esta pareja y me decía él, yo no me quiero casar. ¿Para qué? No lo necesito. Llevamos tantos años juntos. ¿Para qué? Un papel no marca la diferencia. Pero comenzaron a crecer sus hijos y yo recuerdo que un día yo les dije, ¿qué pasaría si mañana tu hija te dice, papi, me voy a ir a vivir con fulano de tal, nos amamos, nos queremos y me voy a ir a vivir con ella? ¿Cómo? ¿Cuál sería tu reacción? Pues claro, nunca lo había visto de esa manera. ¿Y sabe qué pasó? Y yo le dije, marcamos el destino de nuestros hijos con nuestros actos, con nuestra conducta. Y dice, no, pues yo me quiero casar. Y los casé. Porque a veces no nos damos cuenta que nuestra conducta está marcando destino a nuestra familia. Está marcando unas pautas, un modelo para que ellos puedan seguir. Y cuando usted lo pueda ver de esa perspectiva, se da cuenta lo importante que es que usted sea un modelo en su relación. Y en tercer lugar, se necesita que sea modelo en su relación con los demás. Y es lo que dice Primera de Juan 4, 7, 8. Amados, amémonos unos a otros. ¿Por qué? Porque el amor viene de Dios y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. ¿Y qué más dice? Porque el que no ama no conoce a Dios. Recuerde eso, hermano. Dios es amor y Dios nos ha llamado a una relación con los demás. Si sus hijos ven que en la casa usted llega y usted murmura de todo el mundo y habla de todo el mundo, no se extrañe que mañana sus hijos se le unan también a usted en el círculo a criticar y a murmurar a los demás. Porque lo que ellos ven en usted lo va a hacer. Si usted mira a un hijo ahora y dice, usted es pedante y habla y es ordinario con los demás, no se extrañe que también mañana las mismas frases y las mismas expresiones suyas las usen sus hijos para con los demás. Se necesita y se busca un hombre que sea modelo en su relación con Dios, en su relación con su familia, pero también en su relación con los demás. Estamos buscando, ¿por qué? Porque esto es lo que Dios quiere. El fracaso de Elí como padre lo llevó hasta perder el llamado, el sacerdocio que Dios le había concedido. ¿Por qué? Porque no pudo ser el padre que Dios quería que fuera. Hermanos, hoy tenemos la oportunidad de ser ese hombre que Dios busca, ese padre que Dios anhela que cada uno de nosotros seamos, ese padre que está presente en la vida de sus hijos, ese padre que es responsable, pero ese padre que es modelo para sus hijos. Y yo le garantizo que si usted toma estos 3 puntos para su vida y lo practica, hermano, no hay pérdida. Usted va a ver hijos transformados por el poder de Dios. Va a haber hijos que crecen para la gloria de Dios. Va a haber hijos comprometidos con Dios. Y no se extrañe de que tenga una tercera y cuarta y quinta generación que crezca con esos mismos valores y principios. Hoy el llamado es ese. Si hay algo que Dios ha traído a su vida hoy, si hay alguna palabra que Dios ha traído a su corazón hoy y que le ha tocado y que hoy le quiere decir, Dios, gracias, gracias por la palabra que me has traído. Quizá algunos de nosotros podemos decir, quisiera haberlo oído 20 años atrás. Quisiera haber recibido este consejo 25, 20, 15, 10 años atrás.
Pero yo le digo, nunca es tarde. Nunca es tarde, hermanos, para tomar la decisión de cambio en nuestra vida. Nunca es tarde para tomar esos principios divinos y ponerlos en práctica. Hoy Dios quiere hombres comprometidos. Hoy Dios está anhelando que haya hombres que le puedan decir, Señor, aquí estoy yo. Así como Jesús pudo decirle de su propio deseo, humillarse hasta lo sumo y venir a esta tierra para la misión que Dios quería. Hoy usted le puede decir también, Señor, cuentas conmigo. Yo quiero ser ese hombre que tú estás buscando para revolucionar esta sociedad, para bendición de mis hijos, pero más que todo para gloria de tu nombre. Yo le invito ahí donde está. Si usted siente que Dios le está llamando y usted quiere tomar este compromiso hoy de ser ese padre que Dios está buscando, póngase de pie ahí donde está y dígale, Señor, aquí estoy. Dios está buscando hombres de valor. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Hombres de valor. Si le puede dar volumen, hermano, por favor, para eso. Gloria a Jesús. ¿Alguien más le quiere decir al Señor hoy? Quiere tomar el compromiso de decirle, Señor, quiero ser ese padre que tú estás buscando. Solos no van a poder. Necesitan el poder de Dios. Necesitan la gracia de Dios. Necesitan la dirección de Dios, la presencia de Dios en su vida. Y por eso yo le invito que el que aún no ha entregado su vida a Cristo hoy le pueda decir, Señor, yo te necesito, porque yo quiero ser ese padre que tú estás buscando. Gloria a Jesús. ¿Alguien más le quiere decir al Señor? ¿Alguien más le quiere decir, aquí hay uno más? Aquí hay uno más. ¿Cuántos estarían dispuestos hoy a no solamente levantarse, sino decirle, Señor, yo tomo esta resolución hoy en mi vida? Yo tomo la resolución, Señor. Y yo les voy a leer esta resolución si usted la quiere firmar hoy. Será un día de victoria y el día más padre de su vida. Este día. Mi resolución. Yo solemnemente delante de Dios prometo tomar y resuelvo tomar la responsabilidad por mí mismo, de mi esposa y de mis hijos. Los amaré, los protegeré y les serviré y enseñaré la palabra de Dios como el líder espiritual de mi casa. Yo seré fiel a mi esposa, la amaré, la honraré y estaré dispuesto a dar mi vida por ella como Jesucristo lo hizo por mí. Yo bendigo a mis hijos y les enseño a amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Voy a dedicarme a honrar la autoridad y a vivir de manera responsable. Voy a enfrentar el mal, buscar la justicia y amar la misericordia. Voy a orar por los demás y tratarlos con amabilidad, respeto y compasión. Voy a trabajar diligentemente para proveer a las necesidades de mi familia. Perdonaré a los que me han ofendido y me reconciliaré con los que les he hecho mal. Voy a aprender de mis errores, a arrepentirme de mis pecados y a caminar con integridad como un hombre responsable ante Dios. Voy a esforzarme a honrar a Dios, a ser fiel a su iglesia, a obedecer su palabra y a hacer su voluntad. Valientemente trabajaré con la fuerza que Dios me provee para cumplir con esta resolución para el resto de mi vida y para su gloria. En cuanto a mí, yo y mi casa serviremos al Señor. Josué 24:15.